Dragon Ball, un viaje espiritual a través de la aventura y la superación. ¿Alguna vez has soñado con reunir 7 esferas mágicas capaces de cumplir cualquier deseo? Seguramente sí, y es que para muchos de nosotros, el universo de Dragon Ball se ha convertido en algo más que solo una serie animada de culto. Las aventuras de Goku, sus amigos y sus increíbles peleas se transformaron en un viaje que ha trascendido generaciones. Pero detrás de toda esa acción y esas historias fantásticas, hay toda una fuente de inspiración espiritual que merece ser explorada. Vamos a descubrirla juntos. El viaje a Occidente, una raíz milenaria en la obra de Toriyama. Lo creas o no, Dragon Ball encuentra inspiración en una de las obras literarias más importantes de China, El viaje a Occidente. Esta novela clásica nos narra las peripecias de un monje budista que emprende un viaje a la India en busca de unos textos sagrados. En su camino, debe enfrentarse a toda clase de seres mágicos y desafíos, acompañado de un grupo de inusuales discípulos. La leyenda cuenta que este monje realmente existió, y se llamaba Xuanzang. Akira Toriyama, el ingenioso creador de Dragon Ball, adaptó libremente la historia del viaje a Occidente para crear su universo de fantasía. Goku, nuestro héroe, está basado en uno de los discípulos, San Wukong, el Rey Mono. La búsqueda de las esferas del dragón es claramente una alegoría a la peregrinación espiritual en busca de la iluminación. Si prestas atención, muchos de los personajes de Dragon Ball tienen también su contraparte en la clásica novela china. Superarse a uno mismo, una constante lección. Las sagas de Dragon Ball están llenas de momentos que nos enseñan sobre la fuerza de voluntad, el autoconocimiento y el trabajo en equipo. Goku, el protagonista, siempre parece superar sus límites y alcanzar un nuevo nivel de poder. Es una clara metáfora de la fuerza espiritual, esa capacidad de sacar fuerzas de donde no las hay cuando todo parece estar perdido. Además, Goku siempre está entrenando. La disciplina y constancia son fundamentales en las artes marciales, de las que Dragon Ball toma muchos elementos. Esto nos deja una enseñanza muy valiosa. El crecimiento personal y espiritual es un proceso de vida, no es algo inmediato, sino que requiere esfuerzo y dedicación. El Ki, la conexión con la energía vital. En Dragon Ball, el Ki es una energía intangible fundamental. Todos los seres poseen Ki, pero es a través del entrenamiento y el cultivo interior que podemos desarrollar su verdadero potencial. Esta idea nos suena muy familiar. Muchas filosofías orientales hablan del Yo-Chi, en China, o Prana, en la India, como la energía vital que anima el universo entero y que fluye a través de nuestro propio cuerpo. El desarrollo del Ki en Dragon Ball no solo está orientado a las peleas, sino a la sanación, la telequinesis e incluso la teletransportación. Nos recuerda que la energía que llevamos dentro tiene muchas aplicaciones, más allá de lo que nuestra mente limitada concibe. Amistad y cooperación, valores que salvan vidas. Las batallas épicas de Dragon Ball son increíbles, pero sin sus amistades, Goku nunca habría llegado lejos. Vegeta, Piccolo, Krillin, Gohan, cada uno aporta sus habilidades y fortaleza para proteger a la Tierra. Incluso con los villanos se logra establecer alianzas estratégicas cuando el peligro es mayor. Esto nos muestra que la unión y el aprender a recibir ayuda de otros es una herramienta fundamental para triunfar, tanto en la vida personal como en el camino espiritual. Dragon Ball, un espejo de transformación. Los personajes de Dragon Ball no son estáticos, evolucionan. Un excelente ejemplo de esto es Piccolo, que pasa de villano a aliado y protector de Gohan. En la vida real, los viajes espirituales también implican transformaciones internas. Dejar atrás viejas creencias, malos hábitos o relaciones dañinas puede ser igual de dramático que la transformación de un Super Saiyajin. Todo depende de cuánta energía estés dispuesto a dedicar a tu crecimiento personal. Dragon Ball es una fuente inagotable de historias, personajes memorables, combates sorprendentes y enseñanzas que pueden inspirarnos más allá de la pantalla. Si te apasiona esta serie y sientes que en tu corazón también resuena la búsqueda del espíritu, te invito a explorar las bases filosóficas que han influenciado a esta obra maestra. El viaje para convertirte en la mejor versión de ti mismo puede ser tan emocionante como las aventuras de Goku. ¿Quieres saber más sobre el trasfondo espiritual de tus animes favoritos? Suscríbete a nuestro canal para explorar este universo fascinante juntos.